tardes. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo Buenas están tardes. todos? Quisiera saber, cuéntenme Hola, Rodrigo, ustedes. Buenas tardes. Como les he ido platicando, cuéntenme, como les he ido preguntando en ocasiones anteriores que ya han estado, dónde se ubican ustedes hoy sábado por la tarde a las 6 p.m.? Escríbanme ahí por el chat para ir empezando a interactuar, ¿verdad ustedes? Y también vamos a, en lo que yo les quiero programar una pequeña encuestita. Ahorita vamos a romper la cama por el jugo de... Ahí estamos, por ahí a alguien se le había activado la cámara, perdón, el audio. Muy bien, vamos a presentar. Perfecto, San Miguel Petapa, zona 11, San Cristóbal, Santa Lucía, Cobán, Zacatepeques, Ciudad Capital, zona 6, Pablo. Muy bien, zona 6, excelente. Mi casa, dice Jacobo, excelente. Douglas, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, excelente. Fíjense ustedes que les quiero pedir, muchísimas gracias, de Tactic, qué bien, excelente. Hola María Velázquez, estamos Douglas Alexis desde Mazatenango, Jocelyn Juárez, zona 17, Santa Rosa, Misco, San Raimundo, qué bien, Villanueva, Chimaltenango, Misco, Petén, Fernando, qué excelente, qué bien. Miren, yo les quiero pedir a ustedes que por favor se vayan a menti.com. Por aquí les aparece en la pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Entonces solo vamos a quitar, vamos a entrar a, les voy a dar la dirección, se las voy a escribir aquí en el chat. Entonces ustedes solo, déjenme ocultar esto aquí, quitar notificación. Ahí estamos. Juan Pablo, creo que ya habían enviado las constancias. Las constancias la van a enviar directamente del Colegio de Ingenieros. Por ahí yo que ya había llegado ayer, antier algunas. Entonces, no dudo que en un lapso de algunos de esta semana estará llegando. Entonces, por favor, entran a www.menti.com. Así como se los escribí acá. Y luego ahí les va a pedir, pueden ingresar desde su computadora, pueden ingresar desde su teléfono y la contraseña o el PAS va a ser 3606-4111. Entonces, ahí les van a pedir a ustedes 5, o para que llenen el espacio de 5 respuestas. Ahorita vamos a entrar acá para verificar que les aparezca. Entran a menti.com. Entonces, cuando entran a menti.com les va a pedir un código y es ese código que les acabo de mencionar, que era 3606-4111, si no estoy mal. Vamos a mover esto aquí. 3606-4111. Ahorita se los voy a escribir. 3606-4111. Entonces, para que vayamos viendo por ahí qué herramientas creen ustedes que se pueden utilizar al momento de construir una casa. Escriban ahí las que ustedes consideren. Herramientas para construir una casa. Por ahí hay varios ejemplos, dice pala, cemento, bueno, martillo, cubeta.
Tenemos por ahí los niveles, herramientas generales, cables eléctricos, planas, pinzas, etcétera, ¿verdad? Muy bien, por ahí ya tenemos 11, 12 personas. Vamos a esperar que nos contesten algunas otras personas. Qué bien, muy bien, excelente. 14 personas ya nos van dando su respuesta. Vean, pala es la que creo que más se nos viene a la mente junto con martillo, ¿verdad? Ustedes son las que vienen fácilmente a la mente. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este ejercicio? ¿Por qué yo les pregunto, por qué si vamos a hablar de herramientas para la calidad, por qué les estoy preguntando sobre herramientas que se utilizan para construir una casa? Simple y sencillamente porque me gusta hacer, a mí me gusta mucho utilizar como analogías, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, si para construir una casa, que es algo pues que muchos lo podemos enmarcar, sabemos que tiene habitaciones, que tiene paredes, que tiene techo, etcétera. Vean todas las herramientas que ustedes consideran que se pueden utilizar, ¿sí? Entonces, esto me sirve a mí también para que veamos juntos que al igual que para construir una casa, nosotros necesitamos una gran variedad de herramientas, ¿sí? Diferentes herramientas, podemos ir desde las generales hasta aquellas que son muy, muy, muy específicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad, realmente esa palabra calidad, que es una sola palabra, pero todos podemos imaginarnos muchísimas cosas, ¿verdad? Obviamente teniendo en cuenta satisfacer las necesidades o requerimientos o requisitos de los clientes, pero podemos hablar de la calidad de procesos, de la calidad de productos, la calidad en atención al cliente, la calidad en fabricación en productos alimenticios, la calidad en prestación de servicios de llamada como un call center, servicios financieros, fabricar agroquímicos, fabricar el cemento, fabricar herramientas, ¿sí? Para trabajo. Entonces la palabra calidad abarca muchísimas cosas, ¿sí? Que podríamos pensar que no solo lo de una casa, sino la palabra calidad puede estar en cualquier tipo de industria, tanto de servicios o de manufactura. Entonces, el objetivo de hacer esto es para que ustedes vean que si para construir algo tan concreto, o sea, que sabemos que es una casa, nos vienen a la mente muchísimas herramientas, ¿sí? Entonces podríamos pensar que para poder llegar a los niveles de calidad que necesitamos dentro de las empresas, pues también necesitamos utilizar varias herramientas, ¿sí? O sea, nosotros utilizamos una pala, pero ¿será que podríamos construir una casa únicamente con una pala? Probablemente no. O con un martillo, o sea, no podríamos utilizar un martillo para construir una casa completa, ¿verdad? Tenemos que utilizar, cada herramienta tiene sus utilidades específicas, algunas otras más generales, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la necesidad que nosotros vayamos teniendo de utilizar cada una de estas herramientas de las que podríamos hablar para construir una casa, de la misma forma vamos a usar nosotros las herramientas de la calidad, ¿sí? Para mejorar procesos, que es la parte indispensable del uso de estas herramientas que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, nuevamente hicimos este ejercicio para que veamos que para construir una casa necesitamos muchas herramientas y entonces para poder generar servicios y productos de calidad, es también lógico pensar que podríamos utilizar muchísimas herramientas, ¿verdad? Muchísimas gracias por su participación. Por aquí está mis redes sociales. Me van a encontrar en mis redes sociales como rodrigoenriquez.pro. Este es mi número de teléfono. Este es mi correo electrónico, ¿sí? Y aquí también pueden ubicarnos como Verity. Van a encontrar en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como Verity TLM. Aquí está el número de teléfono por si quieren, alguien necesita comunicarse con nosotros o vía WhatsApp. Y aquí está nuestro correo electrónico, ¿sí? Entonces, ya aterrizando un poquito, el tema que vamos a ver hoy, pues son las 7 herramientas básicas de la calidad. No son las únicas que se utilizan, ¿sí? No son las únicas que existen. De hecho, les voy a colocar aquí un ejemplo así muy, muy sencillo y muy rápido sobre qué otras herramientas pudiéramos encontrar. Les voy a colocar aquí este pequeño librito que se llama La caja de herramientas de la calidad.
Entonces, aquí en este libro podemos encontrar un sinfín de herramientas. Vean todas las que tenemos acá en pantalla, ¿sí? Estas son para planificar y herramientas para mejorar. Aquí está el uso que les podemos dar a cada una de estas. Vean, aquí tenemos para generación de ideas, ¿sí? Para análisis de los procesos. Entonces se dan cuenta que hay una cantidad extremadamente grande, o una lista extremadamente larga, perdón, de distintas herramientas que se pudieran utilizar. Entonces, a pesar de que existen muchísimas, hay algunas que pudieran ser bastante específicas, ¿verdad? O que tienen aplicabilidad en ciertas ocasiones en particular, pero aquí nosotros vamos a quedarnos hoy con las 7 básicas que existen para la calidad. Para quienes no me conocen, pues mi nombre es Rodrigo Enrique Escotón, soy consultor, tengo 5 años, un poquito más, realizando consultorías, impartiendo capacitaciones en distintas empresas de servicios, de manufactura, etcétera. Actualmente también soy catedrático de la Universidad Galileo. Pues he finalizado los estudios de Master Black Belt de Lean Six Sigma y tengo por ahí algunas otras certificaciones. Nosotros como Verity y yo como Rodrigo Enríquez estamos avalados por Certiprof y por el Council for Six Sigma Certification para poder impartir certificaciones en Lean Six Sigma y también podemos impartir cursos de capacitación con la herramienta Sigma XL, que es puramente para análisis estadístico. Sí, es un software específico para análisis estadístico. Actualmente pues estoy cursando una maestría en innovación en la Universidad Galileo. Hace unos 5 años terminé una maestría en gestión industrial y pues ya hace poco más de 10 años salí de la universidad finalizando la carrera de ingeniería en alimentos. Entonces, vamos a ver, por aquí esta se me perdió. Vamos a ir directo a las herramientas. Hay una parte, hay algo que como para reforzar lo que hablé al inicio y que quisiera remarcar, y es que estas herramientas nosotros debemos de utilizarlas en el momento o en la situación que más nos convenga. Es decir, a veces me encuentro con que en algunas empresas ocurre un problema y tienen hasta el paso a paso de las herramientas que tienen que utilizar. Y muchas de esas veces, la primera que aparece son los 5 porqués o el diagrama de Ishikawa. Entonces, cuando hablamos del diagrama de Ishikawa, todos creo que lo hemos escuchado alguna vez, todos lo hemos utilizado. En muchos casos hasta me dicen, otra vez el Ishikawa, otra vez este diagrama, pero yo no sé por qué siempre tenemos que hacer uno. Entonces, eso me ha ido dando la pauta para comprender que muchas veces queremos como mecanizar la forma en la que queremos mejorar los procesos. Y realmente eso no funciona de esa manera. Todos los ingenieros, los que somos ingenieros, los que hemos llevado matemática, sabemos que para resolver un problema o para resolver una ecuación no hay una única forma de hacerlo. Sí, hay muchísimas formas. Incluso a mí me gustaba resolverlo, siempre que lo resolvía de una forma distinta. Entonces, lo mismo pasa con estas herramientas. O sea, no son específicas para algo y que siempre las debamos de utilizar para ese problema o para esa situación. Sí, sino más bien, tal como si fuera una caja de herramientas, nosotros tenemos que saber en qué momento o en qué situación pudiera yo requerir, por ejemplo, de un diagrama de Ishikawa o que en algunos casos lo conocemos como diagrama de causa y efecto. Esta foto que ven ustedes acá es del señor Kaoru Ishikawa, que una de sus aportaciones fue este diagrama, causa y efecto, también lo pueden conocer como diagrama de espina de pescado, cualquier otro nombre, pero mm, creo que aquí, en esta parte del mundo, es por lo que más conocemos al señor Kaoru Ishikawa. Realmente una de sus mayores aportaciones a la calidad fueron los círculos de calidad, o implementar los círculos de calidad dentro de las empresas, pero nosotros nos quedamos con el diagrama causa y efecto o el diagrama de Ishikawa, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? Pues bueno, principalmente para identificar muchas posibles causas, ¿sí? Que pudiéramos encontrar o que pudiéramos relacionar con un problema en específico, ¿sí? O con el efecto. Entonces, me gusta o me gustaría iniciar diciendo que
con un diagrama de Ishikawa, al realizarlo, no vamos a encontrar que mágicamente aparezca la causa raíz, ¿sí? Es muy distinto hacer un análisis de causa raíz en el cual involucramos muchas herramientas de estas, por supuesto algunas, pero esto lo que hace es que nos va acercando hacia dónde, como quien dice, nos va guiando qué camino debemos de seguir y en ese camino debemos de ir utilizando muchas herramientas más. Probablemente una causa raíz muy sencilla o muy simple, si la podamos encontrar directamente desde un diagrama de Ishikawa, ¿verdad? Pero eso no ocurre en todas las situaciones. Cuando queremos nosotros estar mejorando procesos constantemente, podemos incluso hacer diagramas de Ishikawa que pudieran no estar completos. Es decir, podríamos tener cerca del área de trabajo, en una pizarra, en una cartulina, en un papel rotafolio, donde nosotros queramos conveniente, podemos tener el diagrama de Ishikawa y empezar a pensar cómo distintos factores, ¿sí?, se relacionan con un efecto o con un problema que estamos teniendo. Y entonces incluso podemos dejarlo por ahí libre para que cualquier persona que venga y que entienda ese problema pueda ir aportando en cualquier momento alguna otra causa para, o alguna otra causa que esté relacionada con ese efecto, ¿sí? O con el problema que estamos viendo. A mí me gusta mucho combinar el diagrama de Ishikawa con otras 3 herramientas que se llaman, bueno, la lluvia de ideas, que es como la general. Tenemos también el diagrama de afinidad y tenemos la técnica multivoto. Entonces, yo lo que frecuentemente que recomiendo es que si las personas están familiarizadas o bien familiarizadas con un diagrama de Ishikawa, que lo utilicen. Pero si hay es como cierta resistencia, ¿verdad? Por lo mismo de que piensan que ya no funciona o piensan que ya lo vieron. Entonces podemos utilizarla como alternativa a los diagramas de afinidad y las técnicas multivoto, ¿verdad? Que son otro tipo de herramientas que nos ayudan a generar muchas ideas para poder ir entendiendo qué es lo que está causando un problema en particular. De hecho, el doctor Kaoru Ishikawa, bueno, por ahí se hablaban de las 5 M's. Ahora ya estamos hablando de las 6 M's y a veces le podemos agregar más M's. Por ahí hablan de las 7 M, donde la séptima lo relacionan a dinero, ¿verdad? Esta es una U. Entonces, lo que desde el punto de vista de Kaoru Ishikawa era que si un problema ocurría, ¿sí?, era muy probable que eso se debiera a 7 categorías en particular, ¿sí? Pero ¿por qué esas categorías? ¿O qué pasa con esas categorías? Según Kaoru Ishikawa, esas 5 categorías, que ahora son 6 o de repente 7, deberían de tener estándares de operación. Es decir, nosotros tenemos que tener un estándar de cómo hacer las cosas, un estándar de cómo medir, un estándar de cómo las máquinas deben de funcionar. Entonces, todo esto debe estar estandarizado. Si un problema sucede, ¿sí?, desde el punto de vista de Kaoru Ishikawa, si un problema sucedía, era porque no se había seguido un estándar de las otras categorías que él había identificado. Que estas categorías normalmente son material, método, eh, mano de obra, maquinaria, medición y medio ambiente, ¿sí? Esas son las 6 que frecuentemente utilizamos. Entonces, cuando nosotros queremos ir entendiendo por dónde por dónde pudiéramos encontrar una causa como para después profundizar en esa investigación, entonces pudiéramos utilizar un diagrama de Ishikawa. Eh, un diagrama de Ishikawa debería de hacerse entre un equipo de personas y no de forma individual, ¿sí? Un diagrama de Ishikawa no lo debería de hacer o no lo deberían de hacer los jefes, los coordinadores, los gerentes, sino que en este deberían de participar las personas que están llevando a cabo el proceso. Es decir, si es una empresa de manufactura y el problema está en la línea de producción, en la fabricación del producto, lo más lógico es que tomemos a esas personas, las reunamos y que los guiemos para la realización de este diagrama para que nos puedan indicar ellos, ¿sí?, por dónde pudieran estar esas causas. Esto es esencial porque las personas que mejor conocen los procesos son las personas que están en el proceso, son las personas que hacen las cosas. Entonces,
no es adecuado pensar que nosotros desde una computadora, desde un salón reunido con nuestros pares, con los que no bajamos a piso, en los que no vamos al lugar de los hechos y que queramos pretender que vamos a resolver el problema. Muy pocas veces les va a funcionar esto, ¿sí? Un diagrama de Ishikawa no debe de ser un documento súper elaborado o entre comillas un documento bonito. Aquí les estoy dando un ejemplo de una empresa que ellos hacen impresión de cajas para empaques. Entonces, vean que aquí tenemos nosotros el problema, ¿sí? Eran en un producto, en la impresión de un producto en particular. Y aquí colocamos las 6 M's. Tenemos medio ambiente, tenemos métodos, tenemos mano de obra, tenemos maquinaria y materiales. Y ellos acá fueron escribiendo cuáles creen que son las causas, ¿sí? De esas manchas de impresión en ese material. Entonces, ellos mismos, yo les reparto unos 8 post-it a cada uno y entonces ellos empiezan a escribir y a generar las ideas. ¿Qué pasa o qué sucedió, por ejemplo, en esta ocasión en particular? Ellos me preguntan, mire, Rodrigo, ¿será que esto va en mano de obra o será que esto va en método? Pues bueno, puede ser en los dos o puede ser en uno de los dos y estos están relacionados, ¿sí? Entonces, esa es una de las cuestiones que más frecuentemente ocurre cuando hacemos el diagrama de Chicago y que algunos pudiera confundirlos, que hablan de un problema que pueden asociarlo a mano de obra, pero también a método y no saben en dónde. Entonces, independientemente en dónde coloquemos ese sticky note o ese post-it, nosotros podemos, por ahí alguien se le activó el micrófono, nosotros podemos hacer una línea que los una, ¿sí? Para poder decir, ok, este está ligado con este de acá. Entonces, siempre y cuando identifiquemos esas relaciones, no hay ningún problema en cuál de las dos lo ponemos. O lo podemos poner en las dos y luego hacemos esas líneas que nos pudieran indicar que una está relacionada con otra. Vean que aquí en este caso de nosotros que les voy a enseñar, el problema en este caso pues en medición básicamente no hay algo que impacte, ¿verdad? Sino más bien podemos encontrarlo de repente entre estas, ¿sí? Aquí en amarillo están sticky notes que nos dicen que según el equipo que realizamos una votación, consideran que aquí, donde están los sticky notes amarillos, es donde hay causas raíz. Entonces, eso lo hacemos con una técnica multivoto, es decir, le preguntamos, ellos le pueden colocar puntitos, le pueden colocar stickers de la forma o una simple votación de la forma que ellos consideran, ¿sí? Y se les va asignando. Vean que aquí tenemos unos sticky notes que ni siquiera aparecen en ninguna de las categorías anteriores, pero eso no es malo. Eso solamente quiere decir que probablemente para esas personas no entra en ninguna de las categorías de acá, ¿sí? ¿Y es válido? Sí. La verdad es que es bastante válido siempre y cuando esto ayude al equipo a entender el problema, ¿verdad? Entonces, yo de esto que ven ustedes, yo no, digamos que no escribo nada, no coloco nada, sino mi tarea es guiarlos a ellos para que ellos vayan construyendo su mismo conocimiento, su mismo diagrama y que sean ellos los que terminen entendiendo realmente el problema y de dónde pudiera venir. Vean que en el webinar pasado había colocado esta foto, entonces, pero no habíamos hablado del diagrama de Chicago, entonces, solo para que vean, esto lo hicimos en una pizarra, así con marcador. Fueron colocando ellos sus stickers o sus sticky notes y vean que lo único que hice fue pasar esto a algo, digamos que, entre comillas, bonito. Aquí tenemos mano de obra, es básicamente el personal. Y aquí tenemos materiales, que está acá. Entonces, esto es lo que se hace después. Esto se hace ya de último. Yo le tomé una foto a esto y con base en esa foto, simple y sencillamente elaboré esto en Minitab. Hay muchísimas herramientas para eso, lo de menos. O sea, hay muchas gratuitas. Y si no, pues lo podemos dejar así. O sea, la esencia de estas herramientas no está en qué tan bonitos se vean, sino que tanto ayuden a los equipos a descubrir y a entender esas relaciones entre los problemas, ¿verdad? Entonces, aquí hay otros ejemplos que hemos utilizado, pero siempre estos vienen de la generación de lluvia de ideas. Ahí es cuando yo ya lo pasé en lo bonito, que es, yo ahí escojo la herramienta, normalmente es la primera que tengo a la mano, lo hago y ya paso, digamos que entre comillas, en limpio
lo que las personas me fueron señalando. Y vean que no es que siempre se utilicen todas las categorías. Vean, aquí no tenemos nada en medición, ni en medio ambiente, ni en método. En máquina, pues solo tenemos una posible falla, pero la mayoría está asignado al material. Entonces, esto nos va diciendo por dónde pudiera estar ese problema, ¿verdad? Aquí la mayoría de los problemas están en método, en personal y en máquinas. Entonces, para eso nos debe servir el Ishikawa. Esto nos ayuda para después empezar a profundizar y empezar como a investigar qué más pudiera estar sucediendo, ¿sí? Dentro de esta situación. Y pues allá tendríamos que hacer otro tipo de investigación. ¿Cómo podemos combinar el diagrama de Ishikawa? Lo podemos combinar con los paretos. Y si se dan cuenta, yo aquí, ni en esta, ni en esta, ni en ninguna de las que le tengo aquí de pareto, coloqué el famoso 80-20, ¿sí? Porque yo les diría que ese famoso 80-20 ya lo olvidemos, lo borremos, lo eliminemos, porque lo único que hace es que nos hace creer que tenemos que encontrar en dónde se encuentra acumulado el 80% de los problemas. Y eso no funciona así. Tampoco funciona con el famoso 70-30, ¿sí? O sea, no tenemos que estar buscando números para encontrar acumular un 70% o un 80%. No, el diagrama de Pareto nos sirve única y exclusivamente para poder priorizar los problemas, para poder entender en dónde pudieran estarse generando ese tipo de problemas, ¿verdad? Vean que aquí en este diagrama de Pareto que tenemos acá, pero en este que tenemos acá, aquí tenemos señalada como una de las causas más posibles que este problema o que este tipo de producto es el que está generando o en el que se está generando la mayoría de los errores, ¿verdad? ¿Qué es un diagrama de Pareto como tal? Pues básicamente es un gráfico de barras, ¿sí? O es algo muy similar a un gráfico de barras, o muy similar a un histograma, en el cual nosotros vamos colocando diferentes categorías, ¿sí? Y lo que hacemos es que contamos generalmente cuántos defectos hay en cada una de esas categorías. Y lo que hacemos es después ordenarlo de mayor a menor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrar, en este caso, cuál es la categoría que mayor problema nos está generando. ¿Y qué pueden ser esas categorías? Normalmente son tipos de defectos, ¿sí? En este caso que podemos ver aquí son productos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de diferentes productos en estas que están viendo ustedes acá. Y aquí lo que nos está diciendo es qué porcentaje de defectuosos tiene cada uno de estos productos. Entonces, vean que aquí nos encontramos con que este producto de acá que dice Morta 150G está acumulando un 20% de defectuosos de todos los que se fabrican. Entonces, ¿para qué me va a servir el diagrama de Pareto? Simple y sencillamente para poder identificar cuáles son esas causas que son las más importantes. Muy comúnmente lo utilizamos para colocar qué tipos de defectos, ¿sí? Esto pudiera ser tipo defecto A, defecto B, defecto C, D, E, F, y etcétera. Y para contabilizar cuántos defectos hay de cada una de esas categorías. Ese es como el uso que muy frecuentemente le damos nosotros al Pareto. En este caso, estamos viendo cuál es el producto en el que se produce la mayoría de los defectos o de los problemas, ¿sí? Entonces, muchas veces esto nos sirve para priorizar. Yo diría más bien que podríamos ser para ordenar o para poder visualizar qué es lo que deberíamos de priorizar. En este caso, yo aquí fácilmente puedo decir de que tengo que enfocarme mucho en este tipo de producto porque ahí es donde estoy teniendo la mayor cantidad de defectuosos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, este producto, eh, o para mejorar este producto, yo tengo que comprar una nueva máquina, tengo que contratar más personas y resulta que arreglar este problema de repente me cuesta $50,000, ¿sí? Y no tenemos $50,000. Entonces,
¿Qué podemos hacer con este diagrama de Pareto? Bueno, de repente, esta representa un problema menor, un problema un poco más bajo, pero de repente solucionar esto, para mí es una inversión de $500 nada más, ¿sí? Y eso lo puedo hacer en 2 días. Entonces, lo que yo voy a hacer es solucionar el problema que necesite menos recursos o el que tenga impacto más rápidamente, ¿sí? O en el que menos esfuerzo necesito. En otras palabras, me sirve para identificar en dónde voy yo a enfocar mis esfuerzos. Y muchas veces esos esfuerzos van a enfocarse de acuerdo a los recursos que nosotros tengamos disponibles para poderlos aplicar en la resolución de problemas, ¿verdad? Por ahí, bueno, ¿cuándo lo debemos de utilizar? Cuando necesitamos saber la frecuencia. La frecuencia es cuántos hay o cuantificar la frecuencia de cada una de esas categorías. Otra pudiera ser cuando hay muchos problemas o causas y se desea centrarse en el más significativo. Por eso las tengo yo ahí en colorcitos y ahorita vamos a ver otras 2 formas de usar el diagrama de Pareto, ¿sí? Y podemos utilizar también causas generales de los componentes. En este caso que estábamos viendo acá, este es digamos que ya el resultado más simplificado. Pero con este hicimos literalmente aquí rayado un diagrama de Pareto donde contabilizamos cuántos problemas habían para cada una de estas categorías, ¿sí? Y realizamos nuestro diagrama de Pareto. Una era mano de obra, otra era medio ambiente, otra era maquinaria y otra estaba en la categoría de otros, ¿sí? ¿Y qué hicimos también? Hicimos una votación para ver cuál de todas esas eran las causas más posibles y aquí colocamos el número de votos que se obtuvo. Por ejemplo, esta tuvo 10, de repente esta 8, esta 5, esta 3. Y entonces esto nos ayudó a priorizar y entender en dónde era que estaba el problema. Entonces, vean que aquí estoy combinando un diagrama de Ishikawa con un diagrama de Pareto. Es decir, estos tienen muchísima relación. Yo puedo a partir de un diagrama de Pareto identificar un problema, que en este caso sería que en este producto se está produciendo la mayor cantidad de defectuosos. Entonces yo pudiera preguntarme, ¿por qué en este producto tenemos la mayoría de defectuosos? Entonces agarro un diagrama de Ishikawa y coloco aquí como problema defectuosos, ¿sí? En producto, no sé, en producto A, ¿sí? Y empiezo a hacer mi análisis en las diferentes categorías para poder encontrar por qué. Entonces vemos que ahí ya estamos utilizando en combinación un diagrama de Pareto con un diagrama de Ishikawa. Entonces, los podemos combinar fácilmente para el uso que a nosotros nos convenga, ¿sí? Este es un diagrama de Pareto ponderado, le llaman, y básicamente lo que hacemos es, le asignamos cuál es el peso para cada una de estas categorías y después lo multiplicamos por ese peso. En otras palabras, podríamos decir, si yo tengo, por ejemplo, en este de acá, 627 defectuosos y cada uno de esos defectuosos a mí me está costando 15 centavos, ¿sí? Entonces yo multiplico 627 por 15 y realizo un diagrama de Pareto con estos resultados de acá. De repente este defecto de acá me cuesta, es el que más tiene, pero de repente ese me cuesta solamente 5 centavos, ¿sí? Entonces, quiere decir que aunque hayan muchos, el costo que le representa a la empresa pudiera ser un poco más bajo. Ese es el diagrama de Pareto ponderado que más frecuentemente utilizo yo para poder cuantificar los problemas. Porque a veces dicen, miren, es que el problema está en la barra más grande, sí, pero recordemos que todas las empresas tienen como objetivo generar rentabilidad. Entonces, veamos cómo está afectando este número de defectuosos a la rentabilidad. ¿Será que son esos los que más nos están afectando? ¿Los que más gastos nos están provocando? Entonces, yo siempre me enfoco mucho a la parte financiera, ¿verdad? ¿Qué tanto dinero más le está costando a la empresa de lo que no debería de gastar? Entonces, cuando las categorías no tienen el mismo peso, o aquí, que es el que yo utilizo, o el que a mí me gusta usar, cuando tienen diferente costo, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar un diagrama de Pareto ponderado. Es decir,
No vale lo mismo un producto que tiene 454 gramos con uno que tiene 150 gramos o con otro que tiene 132 gramos, ¿sí? Puede ser que uno sea más caro que otro por el peso, o puede ser que uno sea más caro que el otro, no por el peso, sino por la calidad o los materiales que estén utilizando. Entonces, con este diagrama de Pareto ponderado, nosotros podemos hacer un comparativo de los dos diagramas de Pareto. Vean que aquí este producto, que era el que tenía la mayor cantidad de defectuosos, realmente nos queda aquí en segundo lugar cuando estamos hablando de costos de la no calidad. Y estamos viendo que este que pudiéramos no estar considerando, porque es apenas el 7%, y está en el primero, en el cuarto lugar, por cantidad de defectos, pudimos haberlo dejado a un lado. Pero cuando hacemos nuestro pareto para ver cuánto dinero representan esos defectos, nos damos cuenta que en realidad este es el que más dinero le está costando a la empresa. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Para que tengamos claro que cuando vamos a hacer análisis, no hacemos un solo pareto y lo dejamos ahí. O sea, yo busco más información, busco cómo categorizarlo, si lo voy a hacer por dinero, por cantidad de efectuosos o por tiempo que me tardo en corregir errores. Entonces yo tengo que ir haciendo diferentes paretos, ¿sí? Con diferentes estratos, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante con la herramienta de la estratificación. Luego tenemos el histograma, ¿verdad? Que es muy similar al diagrama de barras, pero no es lo mismo. Un histograma nos ayuda a conocer cómo pudiéramos, pero nos ayuda a conocer cómo están distribuidos los datos que tenemos, pero cuando estamos hablando de una sola variable. Normalmente es la variable de interés Y la que vamos a ver acá. Y aquí es un poquito distinto porque la variable Y, que nosotros normalmente la vemos acá, como es la única que se evalúa, esa variable Y pudiera ser, por ejemplo, el peso de un producto. Esa variable Y en un histograma va a estar en el eje X. ¿Por qué? Porque el eje Y, en ese Y va a estar la frecuencia, es decir, cuántos datos tenemos entre este intervalo que está acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de histogramas, tenemos que tener mucho cuidado. Los histogramas son para datos continuos. ¿Qué quiere decir? Los datos continuos son aquellos que nosotros, para poderlos cuantificar, necesitamos un instrumento de medición, ¿sí? Para medir el tiempo necesitamos un reloj. Para medir distancia necesitamos, por ejemplo, un metro. Para medir temperatura necesitamos un termómetro. Otra característica de los datos continuos es que pueden tener decimales, ¿sí? Por ejemplo, las edades, aunque cuando a nosotros nos preguntan cuántos años tenemos, nosotros normalmente decimos la edad cumplida en años, ¿sí? Pero podemos tener 35 años, 11 meses y 25 días, por ejemplo. Entonces, sí puede seccionarse en algunos intervalos más pequeños y en términos sencillos es que sí podemos tener decimales. Entonces, un histograma nos sirve primero para saber cuál es el rango de valores en el cual nosotros encontramos nuestros datos. Y el rango es la resta del valor más alto menos el valor más bajo, ¿sí? Ese es el rango. Entonces, ¿qué hace el histograma? Dice, bien, ok, mis datos están, aquí en este caso del ejemplo, desde 0 hasta 100, ¿sí? Y entonces, luego nos dice que ese rango lo podemos ir dividiendo en secciones más pequeñas. Este ejemplo que aparece aquí dice edades. Entonces yo lo que hago es que ese rango lo divido en pequeñas secciones que se llaman intervalos. Y entonces empiezo a contar cuántos datos tengo en cada uno de estos intervalos. Entonces aquí como estamos hablando de edades, sí, este es un ejemplo de bibliografía, por ahí les voy a enseñar otros que ya son reales, o sea, sí, a veces uso los de bibliografía, pero me gusta enseñar los reales también. Entonces aquí está diciendo que aquí hay cierta cantidad de personas entre 0 y 10 años. Sí, aquí puede ser como, si fueran 100 personas, pudiéramos estar hablando
de más o menos 10 personas, por ejemplo. ¿Sí? Aquí, como es un poquito más grande, de repente hablamos de 20. De repente aquí tenemos 50. De repente aquí tenemos 40. De repente aquí tenemos 30. Aquí tenemos 20. Aquí tenemos 10. Y así sucesivamente. ¿Sí? Puede ser en porcentaje de valores, que es la frecuencia relativa que encontramos acá. O normalmente, o lo más común, es que contemos cuántos datos hay entre cada uno de esos intervalos. ¿Para qué nos va a servir el histograma? Como les mencionaba, para poder conocer primero cómo están distribuidos los datos, qué forma tienen esas distribuciones de los datos. Ustedes se recordarán de la famosa campana de Gauss o de la distribución de datos normales. Entonces nos sirve para tener una idea de si los datos que tenemos pudieran comportarse de esa forma. Y si no, pues de qué otra forma se pueden comportar. También nos sirven en algunos procesos de manufactura cuando nosotros queremos identificar cambios en el proceso en un periodo de tiempo, es decir, cómo están distribuidos los datos antes y cómo están distribuidos los datos ahora después de haber hecho un cambio. O en este caso de acá, que es tal vez el que yo diría que es uno de los más frecuentemente utilizados, es para comparar dos procesos diferentes. En esto que tenemos acá, hay tres histogramas. Vean que este histograma tiene una forma más o menos normal, así a grandes rasgos. Vean que este está así como un poquito raro, ¿sí? Podríamos decir que no son datos normales. Y vean que este tiene aquí un sesgo a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos datos de acá, que estos sí son reales, de una empresa, eran los pesos de unos paquetes. Entonces, aquí tenemos, digamos, producto A, este es producto B y este es producto C. Entonces, yo estoy comparando los pesos de un producto con los pesos de otros dos productos. Y por un lado, puedo ver cuáles son los rangos de los valores, desde 7.75 hasta 8.51. Vean que este está desde 8.61 hasta 9.93 y esta está de 9.082 hasta 9.32. Entonces tienen rangos diferentes. Aparte de eso, tienen formas diferentes. Yo puedo decir que este proceso del A está mejor en cuanto a la distribución de los datos, porque este tipo de datos deberían de ser con forma normal, mientras que los del B están extraños, sesgados muy a peso bajo. Y estos de acá pudieran tener un cierto sesgo hacia tener un peso alto. Entonces, con una simple herramienta como el histograma, yo puedo empezar a entender todas estas situaciones. Y puedo entonces pensar y decir, ok, ¿por qué es que el producto B está teniendo muy bajo peso? Y esto yo lo puedo trasladar a un Ishikawa, en el cual pudiera empezar a buscar causas por las cuales tienen muy bajo peso. O en el producto C, ¿por qué este producto está teniendo alto peso? Entonces puedo hacer un Ishikawa para poder encontrar las posibles razones de por qué pudiera tener un peso alto. Entonces, ese tipo de situaciones puedo analizar yo en un histograma, pero tengo que tener bien claro que, nuevamente, tal como en el Pareto, necesito saber estratificar mis datos, es decir, categorizarlos o analizarlos colocándolos en categorías diferentes. Aquí en este caso la categoría fue el tipo de producto, ¿sí? ¿Por qué? Si yo no hubiera hecho la categorización del tipo de productos, vean cómo me hubiera quedado el histograma, que es el que vamos a ver a continuación. Esto que está aquí es solo para que ustedes vean que el software estadístico muchas veces nos hace la curva normal para que nosotros podamos verificar si a grandes rasgos tiene una forma que se parezca a esa curva. Aquí podemos ver que sí, aquí podemos pensar que no, y aquí pudiéramos pensar que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta se ve un poco más sesgada hacia la izquierda y esta se ve un poco más sesgada hacia la derecha. Si yo no hubiera hecho este tipo de segmentación o de dividir estos histogramas en tres, yo pude erróneamente haber hecho un solo histograma, ¿sí? De todos los datos, sin clasificarlos por tipo de producto. Y vean qué es lo que me pasa, que básicamente tengo un histograma acá y aquí puedo identificar dos histogramas. Pero ya vimos que en realidad son tres tipos de producto diferente. Entonces, este de acá sí lo puedo diferenciar. Probablemente es este de acá, ¿sí?
se dan cuenta de 7.75 a 8.40 y algo. 8.50, vean. O sea, este sí lo identifico en este histograma. Pero estos dos de acá, aquí me pareciera como si fuesen dos, uno acá y otro acá. O yo puedo pensar que es uno solo de acá. Pero aquí con estos datos, yo ya no puedo, si ya tomara solo estos datos de acá, yo no puedo evaluar si hay una distribución o si son dos distintas las que deberían de haber acá. Entonces, por eso es de que no se trata solo de agarrar los datos y meterlos al análisis y que nos salga el gráfico y listo. O sea, la parte más importante es qué analizo yo de esos datos o para qué utilizo yo esos datos, ¿sí? Perdón, cómo utilizo esos datos para tomar decisiones y entender. Entonces, cuando hablo de toma de decisiones, quiere decir, bueno, este producto, este está bien, aquí tengo que hacer cambios y aquí tengo que hacer cambios. Entonces, mi decisión es, empiezo a investigar qué problema hay, ¿verdad? No es lo mismo un histograma que un gráfico de barras. Vean, este es un gráfico de barras en el que yo estoy midiendo cuáles son los defectos que encontramos entre julio y septiembre. Estos son casos totalmente reales. Vean que aquí tenemos 3 líneas de producción y aquí estamos evaluando cada mes para cada línea de producción diferente. Pero aquí cada barra, ¿sí? Es un atributo o una categoría diferente, ¿sí? Cada barra es un mes distinto, mientras que aquí todos son pesos, ¿sí? O sea, la variable sigue siendo peso. Entonces, no es lo mismo un diagrama de barras que un histograma, principalmente porque aquí las barras están juntas unas con otras, porque ya sabemos que lo que hicimos fue agarrar un rango, ¿sí? Y ese rango, dividirlo en partes más pequeñas que se llaman intervalos, ¿verdad? Entonces, donde termina uno, básicamente comienza el otro intervalo. Mientras que aquí cada uno de estos tiene categorías diferentes, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un histograma que un gráfico de barras. Luego tenemos los diagramas de dispersión, ¿sí? Estos los utilizamos cuando nosotros queremos relacionar dos variables. Es decir, yo quiero, este sí es ejemplo de bibliografía. Aquí me habla de una cámara que tiraba flash. ¿Se recuerdan que antes teníamos que esperar a que cargaran? Entonces, aquí lo que hacen es comparar qué tanto está involucrado el voltaje que queda en la pila después de cada disparo de flash, ¿sí? Con el tiempo de recuperación. Entonces, aquí estoy relacionando una variable que yo quiero medir, que es el tiempo de recuperación, y quiero ver si esa depende de la cantidad de voltios que hayan quedado en reserva. Entonces, yo empiezo a ver, probablemente aquí, así muy a grandes rasgos, puedo ver que hay una relación en la cual mientras mayor es el voltaje que queda después de cada tiro, más corto es el tiempo de recuperación. Entonces, yo puedo ir encontrando o ir buscando si hay dos relaciones entre esas variables. Normalmente es como una variable que estamos investigando tiene influencia en una variable que nos interesa o un resultado que nos interesa en el proceso. Aquí tenemos que relacionar dos variables numéricas, ¿verdad? No podemos utilizar datos de atributos o diferentes categorías, sino cada X debe tener su par en Y. Básicamente nos sirve para entender si hay relación entre variables. Por ahí ustedes se van a encontrar el factor R, que es el factor de correlación, pero eso ya es en el análisis de correlación, y el R cuadrado, que es el factor de determinación. ¿Qué quiere decir? Básicamente, a grandes rasgos, el factor de correlación dice qué tanta relación hay entre un cambio en X respecto a su resultado de Y. Es decir, si yo cambio este valor de X, ¿sí? ¿Qué tanto me va a cambiar ese valor de Y? Esa relación es la que yo voy a buscar. Y ese factor de correlación va desde -1, ¿sí? Hasta +1. ¿Y qué quiere decir ese -1 y 1? Simple y sencillamente la pendiente que se puede formar.
una pendiente de -1 es una pendiente 45 grados en esta forma, mientras que una pendiente positiva es de 45 grados con esta forma. Es decir, si X cambia en 1, entonces Y también va a cambiar en 1. Si X aumenta en 1 y Y aumenta en 1, entonces esa relación va a ser positiva. Y si fuera al contrario, es decir, si X aumenta, Y disminuye, entonces esa pendiente va a ser como la de acá y va a ser una pendiente negativa. Entonces, esa fuerza básicamente nos dice el factor de correlación. En términos muy sencillos, por supuesto. Y el factor de determinación, que es elevar al cuadrado de esa R, básicamente me dice que a partir de esta línea de la pendiente, que al final termina siendo una ecuación, ¿qué porcentaje o qué cantidad de esos datos están, están interpretados o representados, mejor dicho, por esta línea recta que trazamos? Entonces, si yo digo que el factor R cuadrado es de 0.4, entonces quiere decir que esta línea que yo dibujé acá va a representar o es la que representa únicamente al 40% de todos los puntos que haya. Es decir, que van a haber 60 puntos de los 100 que están acá o que pudieran estar acá, que no están representados por esta línea. Pudieran estar representados por otra, pero no es por esta. Y solo el 40% estaría representado por esta línea. Vean que acá, perdón, dice cuándo lo vamos a utilizar. Bueno, cuando la variable Y pueda tener varios valores que a mí me interesa interpretar en cada cambio de X. Es decir, puedo hacer la prueba varias veces y en cada valor de X puede ser que tenga algún resultado diferente en Y. Vamos a ver si encontramos aquí. Vean que si yo hago una línea recta, podría decir que tenemos que en este valor de X que pudiera ser de repente 1.18, ¿sí? Tenemos dos valores en Y que pudieran estar ahí, ¿sí? Según nuestros datos recopilados. Entonces, esta es una de las situaciones. Cuando queremos ver si hay una relación entre las posibles causas raíz, y vean que nuevamente aquí lo podemos vincular al famoso diagrama de Ishikawa. Podemos llegar a la conclusión de que la dureza del producto o el peso del producto, sí, podríamos decir, el peso del producto depende de la temperatura del horno de secado. ¿Por qué? Porque mientras más alta esté la temperatura del horno, mayor cantidad de agua va a poder eliminar, si digamos que fuera un producto sólido, más cantidad de agua va a eliminar y el peso va a ser más bajo. Y si la temperatura es muy baja, no va a poder eliminar esa cantidad de humedad y el peso va a ser más alto. Entonces, eso lo pudimos haber determinado en el diagrama de Ishikawa y al momento de hacer pruebas aquí podemos hacer o buscar ese tipo de relaciones. ¿Verdad? Vean que por aquí también mencionamos al Ishikawa para ver si dos efectos pudieran estar relacionados con una misma causa. Entonces, vean, Ishikawa, el Pareto, el diagrama de dispersión, los puedo yo estar utilizando al mismo tiempo o en conjunto para ir encontrando esa causa raíz, porque puede ser que con el Pareto y el Ishikawa yo haya pensado que sí había relación de causa-efecto, y aquí me encuentre con que la pendiente es igual que cero, es decir, no hay pendiente. Y que eso quiere decir que no hay ninguna relación entre esas dos variables. Entonces, pueden ser complementarias estas herramientas. Vean, aquí está, para este mismo ejemplo, aquí tenemos con una formulación nueva y aquí tenemos con formulación anterior. Entonces, aquí podemos evaluar con esta herramienta, esto está hecho en Minitab, aquí podemos evaluar si da lo mismo con la formulación que teníamos antes o con el nuevo cambio que acabamos de hacer en nuestra formulación. Si lo viéramos en un horno de secado, pudiera hacer esto con la temperatura anterior que de repente era, no sé, 60 grados centígrados, perdón, con la temperatura nueva y la anterior era de repente 60 grados centígrados. Entonces yo voy a evaluar cómo se comporta con una temperatura y cómo se comportaría a otra temperatura. Y vean que este gráfico ya tiene incluida acá básicamente la línea recta
¿sí? Que al final esto termina siendo una ecuación que describe los datos o el comportamiento de cada uno de esos valores o pares de valores que tenemos. En conclusión, el diagrama de dispersión nos va a servir para poder saber si hay relación entre una variable independiente, que es nuestra variable x, y una variable de resultado y, que es nuestra variable dependiente. Entonces, ahora esta herramienta que se llama hoja de verificación, esta nos puede servir para recolectar datos, para recolectar información. Nosotros hacemos un plan de muestreo, identificamos dónde debemos de recolectar información y cuando mejoremos procesos, yo les puedo decir que no deberíamos de fiarnos en la información anterior. Generemos nuestra propia información y con base en esto hagamos nuestro análisis de los procesos. Esto quiere decir, ok, yo quiero saber información, entonces pues, bueno, voy a recopilar información durante una semana y voy a ver cómo me va. Este ejemplo que tenemos acá, o sea, la hoja de verificación, básicamente es como una hojita en la cual nosotros vamos a recolectar información que nos interesa. Vean que aquí nos dice que es un formulario estructurado y preparado para recopilar datos. ¿Sí? O sea, básicamente es un formato en el cual nosotros vamos a recopilar información que nos va a interesar. Este ejemplo que está aquí es de teoría y por eso lo ven así hasta como llenado con palitos y que debería de ser sencillo, etcétera. En la realidad, pues, no siempre funciona así. Este que les coloco acá es un ejemplo también real. Obviamente le cambié los datos, solo utilicé el formato. Que con este formato nosotros queríamos recolectar y saber cuántos defectuosos y de qué tipo habían en cada lote de producción. Entonces, aquí obviamente yo le cambié los datos porque tengo que mantener confidencialidad, le quité nombre de empresa, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hicimos con esto? Fuimos a hablar con el operador, le explicamos qué queríamos hacer, le dijimos de que en ningún momento íbamos a estar viendo si él era el problema porque no buscábamos culpables, ¿sí? Sino que nosotros queríamos mejorar el proceso. Y es más, le dijimos a ese operador, mira, si tu jefe te va a regañar porque vas a apuntar los datos reales, entonces seguí haciendo tu trabajo como lo hacías, pero por favor solo esta información, que no va a ser para siempre, va a ser una semana, recolectámela bien esta semana y me vas dando tus observaciones para ver si uno, si te funcionó este formato y dos, para ver qué particularidades has encontrado. Entonces, ¿qué hicimos? Se lo entregamos y el otro día le fuimos a preguntar, mira, esta no era la versión final, habíamos hecho otra antes. Y nos decía, mira, fíjate que mejor no le agregué los 11 porque me cuesta. Entonces, esos tus 11 tipos de efectos, ¿por qué no mejor lo pones en estas tres categorías? Porque yo no te puedo contabilizar todos. Ah, bueno, dejémoslo en tres categorías y por favor que nos los contabilice. Entonces, esto sí ya lo podía hacer él, sí era manejable para él, sí le quedaba tiempo, sí recolectaba bien los datos. No es que se lo dejáramos y en la semana fuéramos a traer la hojita de recolección, sino íbamos, de hecho no fue una semana, fueron 5 semanas. Y íbamos 2 o 3 veces a la semana a preguntarle, a decirle cómo vas, cómo los vas llenando, tienes algún problema, te faltan más hojas, etcétera. Entonces, podrá sonar una herramienta súper sencilla o súper superficial, pero es una herramienta que en la práctica nos va a servir muchísimo. De hecho, yo enseño estadística, aparte de la estadística que vemos en Lean Six Sigma, doy clases en la Universidad Galileo, en el campus central, doy clases de estadística aplicada. Yo les digo, miren, la parte del análisis aquí de los numeritos, eso es sencillo. Tenemos fórmulas, introducimos datos, tenemos Excel, ahora ya tenemos software estadístico, solo le decimos, colocamos los datos y le pedimos que haga el cálculo. O sea, ya no tenemos que estar quebrándonos la cabeza para hacer cálculos complicados como me tocó a mí hace como 15, 16 años, pues. Entonces, es bien, bien importante, además de hacer esos cálculos, lo que está antes de, ¿sí? Y eso en ningún curso de estadística lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque implica cómo yo voy a ir a recolectar datos. Es decir, implica que yo vaya al lugar de los hechos, recolecte información
y que además esa información que recolecte, yo la pueda utilizar para hacer cálculos y hacer análisis de estos datos. Luego, ¿qué puedo hacer yo con estos resultados? Pues, simple y sencillamente cuento qué tipo de efecto es el que más, del que más tuve de estos tres, y puedo hacer un Pareto, ¿sí? Puedo clasificarlo también por tipo de producto y ver cuál es el que más defectos está teniendo. Puedo clasificarlo por lote y ver cuál es el lote que más está teniendo. Puedo clasificarlo por operador. ¿Cuál es cuando está tal, qué operadores se producen más defectos o por fechas? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, toda la información que yo tenga acá la puedo ir clasificando en diferentes estratos. Y esta es la siguiente herramienta, ¿sí? La estratificación, que creo que es la penúltima. Entonces, ¿qué es estratificar? Básicamente, seleccionar diferentes, un estrato es una parte de la población que tiene las mismas características, ¿sí? Eso es básicamente estratificar. Y estratificamos cuando hacemos Pareto, estratificamos en este tipo de hojas de verificación o formatos de recolección de datos. Vean, este es un estrato, porque todos los que se fabricaron una fecha se parecen, o digamos que cumplen ciertas características entre sí. Si los clasifico por producto, lo mismo. Todos los soportes E20 van a ser muy parecidos y los soportes J45 van a ser muy parecidos. Entonces, yo voy a ir buscando cómo voy a ir estratificando o clasificando mi información. Y eso, así de sencillo, esa es la herramienta de estratificación. Por aquí tenemos un ejemplo que también desde la bibliografía, pero en la realidad no es tan así la cuestión. Vean aquí, este es otro formato en el cual yo recopilé información, que estos sí son datos reales. Vean, aquí lo tengo estratificado por fecha, lo tengo por grupo. O sea, el grupo quiere decir quién era el grupo de trabajo que estaba. Son 4 grupos. ¿Cuál era el turno? Aquí también lo tengo. El turno 3 es el nocturno, el turno 2 es el diurno, y el turno 1 es diurno y el turno 2 es mixto, ¿sí? Los puedo estratificar por operador, por código de producto o por el mismo producto. Y entonces puedo establecer yo cuál es el peso del producto y si varía de acuerdo al tipo de producto, que sería lo más lógico. Pero después puedo estratificarlo para ver por el turno, ¿sí? A veces aquí me puedo dar cuenta que el turno nocturno es el que en el que más peso tiene, porque de repente como la temperatura ambiental disminuye y la capacidad del horno se reduce en cuanto a la cantidad de humedad que puede eliminar de cierto producto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo voy formando diferentes estratos, ¿sí? Puedo ir haciendo diferentes análisis para cada uno de estos. Y vean que aquí nos dice antes de recopilar los datos. Sí, por eso yo se los venía mencionando desde la parte del Pareto, porque la clave de la estratificación y luego convirtiendo esos estratos en una hoja de verificación para recolectar información. Entonces, aquí ya puedo tener datos para ir haciendo los análisis de las otras herramientas que hemos ido viendo, ¿sí? Y para finalizar, tenemos acá nuestros gráficos de control. Realmente no es un solo gráfico. De hecho, hay gráficos para variables continuas y hay gráficos para variables discretas. Los gráficos de control, y por ahí hay algunos más que son muy específicos o muy especiales, ¿sí? En términos generales, ¿para qué nos sirve el gráfico de control? Para evaluar si el proceso es estable o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo con el gráfico de control? A partir de todos estos datos que tengo, este es un gráfico de control de valores individuales, es decir, cada puntito representa un dato. Entonces, miren, pues, de todos estos datos que yo tengo acá, ¿sí? Calculé un promedio, y ese promedio es esta línea verde. Y luego, con todos estos mismos datos, que son datos continuos, o datos numéricos, datos cuantitativos, yo calculo cuál es la desviación estándar de todos esos datos. Multiplico esa desviación estándar por 3 y se la sumo al promedio, y luego se la resto al promedio,
Y entonces aquí voy a encontrar estos límites de control. ¿Qué es un límite de control? Básicamente me dice el valor máximo y el valor mínimo, dentro de los cuales, si nuestro proceso se mantiene, ¿sí? Podemos predecir que el siguiente punto, es decir, el que me tocaría acá, va a estar dentro de este rango, ¿sí? Entonces yo puedo predecir que si mi proceso se sigue comportando igual, como está acá, entonces ese proceso se va a mantener dentro de esos dos límites superior e inferior y mi proceso va a poder tener cierta estabilidad, ¿sí? Es posible que en algunos casos tengamos procesos estables, pero aún así la variabilidad es demasiado grande. Entonces, nos va a servir también para identificar cuándo debemos de reducir la variabilidad de los procesos en los que estamos operando. Hay muchísimos tipos de gráficos de control. Este que está acá, o a veces lo van a encontrar como cartas de control, es de valores individuales, es decir, cada puntito es un número. Este que ven ustedes aquí a la par es un gráfico que se llama IMR. ¿Y qué quiere decir esto? Individual o valores individuales y rango móvil. Y muchos gráficos, los otros gráficos de control, realmente no es uno, sino son dos. Aquí tenemos el mismo gráfico anterior de valores individuales y aquí tenemos lo que se conoce como el rango móvil. Y este rango móvil no es nada más que la diferencia entre este punto y entre este punto. Entonces, el resultado de 2 menos 1 me da este valor de acá. Esto me sirve para ver la variabilidad que va teniendo ese proceso. Vean que aquí, si los dos puntos estuvieran en la misma altura, es decir, este punto lo tengo aquí y este siguiente, en lugar de tenerlo aquí, lo tuviera acá, este menos este, en cuanto al valor de la altura, la diferencia es 0. Entonces, aquí tuviera un punto, acá en el 0, ¿sí? Entonces, me sirve para ir viendo qué tan estables son, pero al mismo tiempo me sirve para ir evaluando qué tanta variabilidad van teniendo estos datos, ¿verdad? Este que tenemos acá es el gráfico IMR, pero ya con otros datos más cargados. El problema del gráfico IMR es de que cuando son muchos datos, el gráfico se vuelve demasiado saturado. Entonces, no solo hay que identificar los puntos que están fuera de esos límites de control, sino hay por ahí 8 condiciones más que podríamos evaluar con este tipo de gráficos. Entonces, el IMR no siempre es adecuado, especialmente cuando la cantidad de productos que se fabrican son bastantes, es decir, fabricamos 1000 productos al día o 1000 paquetes al día. Entonces, imagínense graficar 1000 puntos en un día, sería algo bastante complicado. Entonces, de este gráfico, el gráfico IMR, este es otro ejemplo, pero este es con menos datos. Que cuando tenemos pocos datos, vean que el gráfico es muchísimo más entendible, o al menos se ve menos saturado y es un poquito más sencillo identificar problemas. Este que está aquí son de los productos que se fabricaron como en un mes, creo que fueron 7 lotes en un mes, mientras que este gráfico es de un solo día, de esos 7 que se fabricaron en un mes. Entonces vean que el gráfico está muchísimo más claro. Entonces no hay necesidad de meter una gran cantidad de datos para hacer un gráfico de control. Y luego tenemos los gráficos que se denominan X barra R, que estos gráficos lo que evalúan aquí es el promedio y luego en el gráfico de abajo vemos los rangos. Este tipo de gráficos se utiliza cuando nosotros vamos a tomar una muestra, pero esa muestra no es de un solo dato. Es decir, si estamos midiendo los pesos del producto y vamos a tomar un dato cada hora, por ejemplo, o vamos a tomar una muestra cada hora, no agarramos una unidad, sino que agarramos, por ejemplo, 5 unidades y las pesamos, ¿sí? Entonces, en estos casos, o sea, cuando hay subgrupos, podemos utilizar el gráfico X barra N. Cuando los subgrupos son pequeños, es decir, entre 3 y 9, lo más común es 5, entonces me funciona bastante bien este gráfico. Esto quiere decir que
Cada punto de estos, en este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, representa 8 datos, ¿sí? Entonces, estos 8 datos que están acá de repente están más dispersos, ¿sí? Pero esa variación entre el valor más alto y el valor más bajo de los 8 que están acá, se grafican en la gráfica de rangos, ¿sí? Por eso se llama gráfica de promedios, porque cada punto de estos es el promedio del subgrupo y cada punto de estos de acá es el rango de valores que hay en cada uno de estos subgrupos. Entonces, este es el mismo ejemplo, pero de los 7 lotes que se fabricaron en un mes, solo que aquí ya tenemos separado ese tipo de producto y ahora estamos hablando que cada punto representa 5 de esos datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nos toca tomar muestras así es mejor no tomar una, sino 5 unidades, que es un número bastante comúnmente utilizado. Y luego tenemos el gráfico X barra S, que no utiliza el rango, sino utiliza la desviación estándar. Y este gráfico se utiliza cuando el subgrupo normalmente es de unos 10 y algún software estadístico soporta hasta 100 datos. ¿Qué quiere decir? Que cada punto de estos representa entre 10 o puede representar hasta 100 datos. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, ¿sí? Todos estos datos que están acá, que miren que llegan como a 28, todos estos datos de acá representan un solo punto aquí, ¿sí? Porque con este gráfico, ese punto puede representar hasta 100 datos. En este caso, son 28, 29 o algo por ahí, que son todos los que están acá. Y estos son los lotes que se produjeron en todo el mes de un producto en particular. Y vean que, como aquí hay muchos datos, este punto representa el promedio de 32 datos que pudieran estar así de dispersos, ¿sí? Como ese rango es muy alto, quiere decir que el valor más alto de este subgrupo menos el valor más bajo me dio un rango bastante elevado que incluso está fuera de nuestro límite de control. Entonces, no es que tengamos como, ahí están los gráficos y voy a utilizar yo quiero utilizar el IMR. No, yo tengo que saber en qué casos puedo utilizar el IMR, en cuáles son mejor los gráficos X barra R y en qué situaciones es mejor el gráfico X barra S, ¿verdad? Y esta línea que está acá, esta que ven ustedes, la verde acá, esta línea se llama promedio de los promedios. ¿Por qué? Esa línea, recuérdense que este grupo tiene 28 datos y ese tiene un promedio. Este de aquí, de esos 28 datos, tiene otro promedio. Este sería el promedio 3, este sería el promedio 4, este sería el promedio 5, este sería el promedio 6 y este sería el promedio 7. Entonces, ¿qué hago yo después? Sumo este valor más este, más este, más este, más este, más este, más este, y lo divido entre 7. Entonces, esta línea que está acá al medio, para los gráficos X barra R y los gráficos X barra S, quiere decir o hace referencia al promedio de todos los promedios. Y este de acá representa a las desviaciones estándar. Es decir, ¿cuál es el rango de valores de acá? Pero ahora ya no como el máximo menos el mínimo, sino que ahora están como valores de desviación estándar. Los gráficos funcionan básicamente igual, solo que el gráfico de rangos hace referencia a los rangos del mayor menos el menor de cada subgrupo y este hace referencia al rango, pero tomando en cuenta las desviaciones estándar, ¿verdad? Entonces, calcula aquí, en lugar de la diferencia como tal, lo hace en forma de cálculo de desviación estándar y luego la graficamos acá. Quiere decir que estos datos de acá tienen, o estos 28 datos tienen una desviación estándar como de 3.70. Todos estos 28 datos de acá tienen una desviación estándar como de 2.85. Todos estos datos de acá tienen una desviación estándar como de 2.20, ¿sí? Entonces ahí puedo ir evaluando cuáles van teniendo más variabilidad o más variación durante el proceso. Estos gráficos X barra S
se utilizan mucho también para poder monitorear a los proveedores. Es decir, yo recibo, por ejemplo, envases. Entonces, aquí tomo una muestra de 28 datos y ese fue el lote que me trajo este mes, el primer lote del mes. Luego me trajo otro lote, entonces grafico este punto, tomo una muestra de 100 datos, calculo el promedio le calculo la desviación estándar y grafico. Viene el tercer promedio, el tercer embarque del mes. Calculo su promedio, calculo su desviación estándar y su variabilidad. Entonces, yo aquí voy viendo cómo mi proveedor se va comportando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes utilidades que tienen los gráficos de control. No son los únicos que hay. O sea, control estadístico de procesos, todos estos gráficos de control es básicamente un curso, no sé, de unas 20 horas, 30 horas dedicados únicamente a esto de acá, ¿verdad? Porque es algo así como en lo que debemos de profundizar más, ¿verdad? Y recuérdense que estas son las 7 herramientas básicas, más no son las únicas que hay. O sea, podemos hablar de 100 herramientas, de 150 herramientas fácilmente, ¿verdad? Pero estas son con las que deberíamos de empezar. Entonces, algunas dudas que me realizan a veces es por dónde empezar. O sea, a veces dicen, mira, ¿y por dónde agarro? ¿Qué hago un Ishikawa? ¿Qué hago? ¿Será que hago un Pareto? ¿O hago un diagrama de dispersión? ¿Qué hago? Entonces, básicamente, recopilar información y tener claro qué es lo que quiero saber. Si quiero saber cuál es el problema más grande, puedo usar un Pareto, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es la causa de algo, utilizo un diagrama de Ishikawa. Entonces, yo tengo que partir por cuál es mi necesidad. Y lo que hago es, tal como les decía al inicio, tomar de la caja de herramientas la que me va a servir para poder cumplir con ese objetivo que tengo, ¿verdad? Si quiero saber causas o posibles causas, diagrama de Ishikawa. Si quiero saber cuál es el problema más grande, diagramas de Pareto, ¿verdad? ¿Será que siempre tengo que utilizar las 7 básicas para la calidad? No. Puede ser que utilicemos 2, 3, o puede ser que necesitemos muchas que no son parte de esas 7 de la calidad, ¿sí? ¿Existe algún orden específico? No. Como les digo, de acuerdo a la necesidad, nosotros deberemos de ir avanzando. ¿Necesito software específico para utilizarlas? Realmente no. Probablemente para los gráficos de control sí, aunque se pueden hacer cálculos manuales, pero no es estrictamente necesario. Yo aquí les quiero compartir a ustedes, vamos a ver. Gracias, desde ahí Lisa dice México, perdón. No vi el chat hasta ahora, lo estoy viendo, ahora voy a revisar. Gracias, muy amable. Les voy a compartir, yo les dije que a los que estuvieran aquí presentes, yo les iba a compartir plantillas para las 7 herramientas básicas para la calidad. Y estas plantillas todas están en Excel. Entonces, aquí se las mandé en este momento al chat para que ustedes las puedan descargar. ¿Vieron? Muchas gracias, Lisa. Vamos a ver, quiero ver. Ahorita vamos a ir con las dudas ustedes. Muchas gracias, Lisa, desde México. Qué bien, qué bien. Revisen ahí, entonces, en lo que terminamos con preguntas y respuestas, descárguenlos. Voy a ver si abro uno a uno para que les cuente ahí más o menos cómo funciona. Vamos a hacer este histograma. Ahí los voy a ir abriendo. Vamos a ver. Aquí estamos. Vean, ¿de dónde son estas plantillas? Estas plantillas vienen de la Asociación Americana para la Calidad. Estas plantillas están descargables y son gratuitas, entonces no hay ningún problema porque están protegidas, si no estoy mal. Tenemos aquí la referencia de ASQ, entonces les van a funcionar bastante bien. Bien, en este histograma, yo lo que tengo que hacer es ingresar aquí todos los datos que tenga. Tengo para ingresar hasta 200 datos. Entonces, solo ingreso los datos y ya voy a tener formado aquí este histograma, ¿verdad? ¿Qué otra tengo por aquí de las digamos, sencillas? Este diagrama de dispersión
úsenlo para explicarle algo a alguien que ya conozca un poco de estos diagramas o interpretar. Si es alguien principiante, le va a ser muy difícil. Entonces, este igual trae para 90 datos y vean que aquí cada valor de X tiene su par de valores Y. Entonces, solo van llenando para cada X un valor de Y, que todos estén variados. Podemos meter hasta 90 pares de datos. Y aquí vamos a tener nosotros nuestro diagrama. Por ahí hay más instrucciones, hay más referencias. Vamos a ver el diagrama causa y efecto. Para esto creo que no se debería utilizar Excel. Vamos a ver. Ahí está, dice que sea lo había abierto. Miren, esto es como muy sencillito. Yo les aseguro que hay más plantillas más bonitas en otro lado. Estos son más bonitos hacerlos a mano. Vamos a ver qué otro tenemos. El de histograma ya lo vimos. El de gráficos de control, este creo que sí es clave ustedes porque hacer estos gráficos es un poco difícil. Entonces, miren pues, este de aquí nos permite hacer hasta subgrupos de 6. Es decir que el gráfico que nos va a dar este es el X barra R. No es para gráficos X barra S porque necesitaríamos más datos y esta plantilla ya no nos funciona. Pero aún así, si le pongo 1, vean que aquí me dice individual y aquí me dice rango móvil. Si le pongo 2 o 6, ya es X barra y aquí el gráfico de rango. Entonces yo ingreso aquí los valores, vean que puedo ingresar hasta 100 datos. Y aquí yo le indico 2 y vean que me dice que este dato y este dato, el 15 y el 7 son del subgrupo 1. Quiere decir que cuando yo fui a tomar muestras, digamos que sean, no sé, el peso de galletas, ¿sí? Yo fui a tomar 2 galletas y las pesé. Una pesaba 15 y otra pesaba 7, ¿sí? Entonces, vean que aquí cada uno, este es un ejemplo, obviamente aquí no pueden haber valores negativos, este es ejemplo que ya está lleno, pero vean que si yo cambio aquí y le digo que son 5, entonces, aparte que me cambia el gráfico, entonces estos datos dice que estos de aquí pertenecen al subgrupo 1, ¿sí? Estos siguientes 5 pertenecen al subgrupo 2. Entonces yo primero le debo indicar cuántos subgrupos son y después lleno los datos, ¿sí? Me voy hasta acá. Vean que aquí puedo ingresar hasta 200 puntos. Esta plantilla sí es bastante buena. ¿Saben por qué? Porque en Excel hacer esto sí es bien difícil. Entonces, esto creo que es una de las que más les va a funcionar. Déjenme ver. Les quiero pasar. Vamos a ver. Solo quiero ver algo aquí antes de que empecemos a ver dudas. Muy bien, gracias, Edgar. Déjenme ver. Quiero ver. Aquí tenía solo. Así que creo que tengo que hacer. Bien, entonces. No me funcionó. Les voy a reenviar nuevamente los archivos que por ahí alguien me pidió que los enviara de nuevo, con gusto. Pero déjenme ver por qué no. Yo creo que ya sé qué pasa. Voy a cerrar todas, porque si no, no se los puedo compartir. Porque como están los archivos abiertos. Entonces, ahí va nuevamente. Como les mencioné, estas plantillas son totalmente gratuitas y
son cortesía de ASQ. Ahí tiene el sello. Yo como soy miembro activo de ASQ, entonces por eso también ando promocionando mucho ASQ. Entonces, yo creo que tengo por aquí algo más antes de retirarnos. Otra notificación. Ahí estamos. Quiero regresar a Menti. Les quería preguntar a ustedes. Les quiero pedir que entremos nuevamente a menti.com. Y que coloquen el código 5119 4496. Menti.com, desde su teléfono o en cualquier navegador pueden utilizar menti.com. Y quisiera que ustedes me contestaran en lo que veo las preguntas que tienen por ahí. ¿Cuál de las 7 herramientas consideran que pudieran ser más útiles para ustedes? Voy a leer aquí algunas preguntitas. Si me da espacio. Dice Hugo Mejía, el diagrama de Pareto es el diagrama de Pareto y su base fue la distribución 80-20. Debería ser cambiado para no caer en el concepto y andar buscando qué corresponde a mi proceso 80-20. Debería tener otro nombre, siendo que se basa en la idea del... Se llama Vilfredo Pareto. Él era un economista italiano que hizo estudios y se dio cuenta que el 80% de la riqueza estaba distribuida en el 20% de las personas. Entonces, vamos a ver por acá. Yo creo que lo de las constancias, esa les tiene que llegar a su correo. Revisen en spam porque a mí sí me mandaron una, entonces yo estoy seguro que ya las están enviando. MG, gracias. Aquí se puede usar la kurtosis. Sí, la kurtosis la puedes utilizar, pero en un histograma no, porque el histograma es la gráfica como tal. Entonces sí puedes utilizar la kurtosis, por supuesto. Esa la puedes utilizar en Excel incluso. Vamos a ver si me deja, si tengo aquí algo a la mano como para hacerte ejemplo de pesos paquetes. Por ejemplo, yo lo dejo aquí los pesos. Y yo me puedo ir en Microsoft Excel a la parte de datos. Y aquí en datos, yo tengo que habilitar unas funciones por ahí. Entonces buscan cómo habilitar los análisis de datos. Entonces puedo generar aquí estadística descriptiva. ¿Sí? Entonces selecciono, busco el rango de entrada, que son todos los datos de peso en este caso, para hacer el ejemplo así más rápido. Le pongo rótulos a la primera, quiero que la salida de los datos estén por acá. Y le pido un resumen estadístico, incluso el nivel de confianza para la media, para el intervalo de confianza. Y entonces aquí tengo la kurtosis, mira. Y el coeficiente de asimetría. La kurtosis es qué tan alta o qué tan baja o qué tan plana está la curva, y el coeficiente de asimetría, qué tan simétrico es, ¿verdad? Entonces, eso queda como para otro curso, la parte del análisis estadístico, que con gusto en algún momento pudiéramos hacer algo de eso. Gracias, Lisa. Yo diría que esperaría hacer uno en una semana o en 2 más. Más o menos, yo creo que sería esta misma hora. Vamos a buscar ahí el espacio con la junta directiva del Colegio de Ingenieros, que siempre ahí nos ha estado dando el espacio. Gracias por los archivos. Agradezco compartir sus conocimientos. Muy bien. En el chat. Ya estamos. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta en particular. Y quisiera aprovechar también ahí para quienes estén interesados en poder cursar la certificación en Lean Six Sigma Green Belt. Vamos a empezar el próximo sábado en horario más o menos de 8 a 1, 8 a 2 y media a 1 más o menos.
Ahí vemos muchísimas más herramientas. Ahí vamos a ver también bastante estadística, ¿verdad? Ahí aprendemos a hacer otros tipos de análisis. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, dice Hugo, nos puede hablar un poco sobre calidad de la información, en el sentido que muchas personas creen que todo es tener un software que hará todo el trabajo. Si la información no es de calidad, los resultados no serán de calidad, porque no sé. Pero, ¿qué nos puede decir sobre este sentido? Gracias, Hugo. Excelente. Fíjate que precisamente yo estaba platicando algo similar ayer con una persona y yo le decía que, bueno, a veces en algunas empresas piensan que automatizar o digitalizar sus procesos les va a resolver las cosas. Y realmente no es así. Primero debemos tener un buen orden, debemos de saber dónde recolectar la información, tenemos que diseñar buenas listas de verificación, buenas hojas de verificación, perdón, porque precisamente pasa lo que nos mencionas, que se piensa que al momento de comprar un software o un equipo que lo automatice, va a resolver el problema. Yo le decía a alguien así, en palabras como muy crudas, si no pones orden a tu proceso, vas a pagar un platal por digitalizar tu desorden y lo vas a volver más bonito, pero vas a tener un desorden. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos o aprendamos, ¿verdad? Cómo recopilar datos, cómo, en cuanto a calidad de la información, tiene mucho que ver también el que se recopile la información una sola vez. Pero, ¿qué es lo que sucede en muchos casos? Sucede que eh, se anotan a mano, luego se ingresan en un Excel, luego se pasan a otro formato y luego se pasan a otro. Y entonces los datos van perdiendo muchísima confiabilidad. Entonces, yo creo que antes de poder, toda esta parte de transformación digital no quiere decir pasar lo que ya tenemos y volverlo digital. Sí, porque nuevamente, como te digo, puede ser digitalizar el desorden. Y eso puede ser tener un desorden muchísimo más caro. Entonces, la primera parte es tener bien claro qué tipo de información necesitamos recopilar, ¿sí? Estructurar, yo les hablaba en una empresa que fui a un curso de Minitab, yo les decía, miren, pues, el problema no es el analizar los datos porque tenemos Minitab. El asunto o el verdadero reto está en diseñar muy buenos formatos donde se recopile la información una sola vez y que después sea fácil trasladar esos datos y hacer análisis estadístico. Entonces, Hugo, creo que eh, muy buena pregunta, muy buena observación, porque sí, es bien importante la calidad de los datos. Por ahí me dice Lisa, sí, esas son las plantillas. De hecho, creo que en ASQ hay más todavía. Entonces pueden por ahí buscar otros recursos. Con gusto, Joel. Eh, muy bien, gracias, Flor. Por ahí nos dice Edgar Raúl Molina, ¿en tu experiencia alguna certificación orientada a la calidad? Lean Six Sigma. ¿Sí? Aquí está la mejor recomendación, que es, digamos, que en lo que me he especializado. ¿Por qué? Porque no es solo el departamento de calidad, no solo es producción, es mejorar la empresa completa como tal, o sea, buscar mejorar resultados de la empresa en particular. Y te hablo, ahorita estamos en una empresa y estamos viendo hacer proyectos y podemos ahorrar, no sé, en un año $100,000. Tengo proyectos que han ahorrado 94,000 o 96,000, $98,000 en un año. Y eso es muy rentable para las empresas y es muy atractivo. Creo que a todas las empresas les interesa dejar de gastar en hacer mal las cosas. En otras palabras, es reducir costos, pero costos que vienen de errores que se cometen, ¿verdad? Entonces, creo que esta de Lean Six Sigma no solo abarca calidad, sino es algo un poco más integral, ¿verdad? El control de calidad en minas, sí, yo creo que es en todos los procesos, Christopher. O sea, si no tenemos un control o no gestionamos bien la calidad, creo que sí nos va a costar trabajar. ¿Cuál es el problema? De que las empresas deben de mantenerse competitivas. Entonces, si no empezamos a hacer aplicar este tipo de herramientas, hacer este tipo de proyectos, implementar metodologías como Six Sigma,
como 8 disciplinas, hacer reportes a 3, solucionar problemas, etcétera. Las empresas tienden a reducir sus márgenes de utilidad y si esto se agrava, en algún momento puede significar desaparecer. Entonces, creo que por ahí va mucho la cuestión también. Muy bien, excelente, solo que aquí creo. Muy bien, aprovechando, gracias por el apoyo. De nada, Edgar Molina, con gusto. Muy bien, de nada, Maritza, de nada, Alex. Dice Abner, ¿hay algún método de clasificación para proponer estrategias a partir del diagrama de Ishikawa? Fíjate que yo diría que no es solo con el Ishikawa, esa es la combinación o cómo utilizamos todas las herramientas para poder ir encontrando por dónde pudiera ir el asunto. Alguien por ahí hace unos días estaba hablando incluso de cómo planificar la estrategia de la empresa con base en Ishikawa. Es decir, el problema pudiera ser aumentar, no sé, el market share. Estamos hablando a nivel estratégico de la empresa. Entonces, ¿qué podemos hacer que impacte a ese aumento del market share, ¿verdad? Entonces, sí pudiera ser utilizado en algún caso, aunque yo te diría, hay herramientas mucho mejores, entonces, o mucho más eficientes, diría, desde mi punto de vista, entonces pudiera buscar otra, pero sí podemos utilizar el Ishikawa. Siempre, el Ishikawa, recordemos que nos sirve para buscar la relación entre varias posibles causas, ¿sí? Y un efecto que necesitamos estudiar. Entonces, siempre que estés con este enfoque, vas a poder utilizar. Muy bien, Banner, de nada. Gracias, Walter, excelente. Invitación a los siguientes webinars, a los correos que hoy participamos, sí. Claro, Lisa, con gusto. Sí, creo que es parte de lo que hemos estado llevando a cabo. Muy bien, por aquí me pregunta Banner, el precio de la certificación, el precio es de 5,500 quetzales. Ofrecemos también facilidades de pago, entonces yo les voy a estar enviando la información para que ustedes ahí la puedan evaluar y con gusto se pueden comunicar si quieren directo conmigo o pueden comunicarse también ahí con el WhatsApp de Verity, ¿verdad? Que es este que se les dejo aquí en pantalla. Esta es solamente los sábados, Edwin, y probablemente en julio iniciemos otra que pudiera ser entre semana. Entonces, por ahí vamos a tratar de estarles mandando información. Por aquí dice Joel, tomar en cuenta la incertidumbre para realizar mediciones. En Lean Six Sigma hay algo que se llama análisis del sistema de medición y se utiliza frecuentemente el gauge RIR. Entonces, muchas gracias por la actividad, muy interesante, gracias. Don Eduardo, ¿cómo está? Muchísimo gusto. Muy buena presentación, gracias. ¿Dónde nos podemos enterar de su webinar? Ahí está en las redes sociales. Ahí tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos en LinkedIn. En la que más activo hemos estado es en Facebook, entonces ahí nos siguen y se pueden enterar de todos los eventos que vayamos realizando. Gracias, Héctor. Ahí, con gusto. Ahorita voy a volver a enviar las plantillas antes de desconectarme. Sé que en todas las herramientas me llamó más la atención, importancia del diagrama de Chicago. Quiero ver cómo vamos con este, perdón. Ya lo había dejado olvidado, miren. Histograma, Ishikawa y Pareto. Sí, yo creo que son unas de las que más podemos utilizar. Y creo que son como las más frecuentes. Sí, vean, aquí creo que todos coincidimos con que son las que más frecuentemente se utilizan. Gracias, Margarita, muy bien. Diagrama de Ishikawa. Ahorita voy a enviar las plantillas. Por aquí dice Hugo que lo más importante, el proceso debe ser medido, pasar por un proceso que evita percepción, se basa en datos medidos con precisión y ahí nace el proceso. La estadística es una ciencia tan bella. Sí, la verdad es que sí, Hugo, gracias.
Vamos a ver por ahí. Arquitecta o arquitecto Aguilar, yo le mando al Colegio de Ingenieros la lista de los que asistieron, entonces no se preocupen. Ahorita les voy a pasar los links, si quieren, de las redes sociales para que lo tengan más a la mano. Y ahorita les voy a mandar también otra vez las plantillas, ¿oyeron? Déjenme mandarles nuevamente las plantillas con todo el gusto. Aunque esas también las pueden encontrar en asq.org. Por ahí alguien mandó el link. Entonces, también con gusto. Gracias a todos. Gracias por la intervención. De nada, Juan Pablo. Gracias, Flor de María. Dice, ¿cuáles son los aspectos que deberíamos de evitar? Yo creo que el que más trato yo de evitar o más trataría de evitar es hacerlo solos. ¿Sí? Todo esto que vimos, hagan de cuenta que lo tienen que hacer con un equipo de trabajo, que sepa qué es lo que están haciendo, que conozcan la herramienta, que conozcan el proceso e incluir a los del proceso. Entonces, ¿qué evitar? Hacerlo solo, hacer una reunión solo entre los jefes y coordinadores sentados en una oficina y tratar de resolver el problema. Creo que es algo de lo que hay que evitar también. Muy bien, ahí ya les pasé los links, entonces yo creo que si no hay alguna otra duda, de nada, ingeniero César, mucho gusto. Excelente, entonces no sé si alguien tiene alguna otra duda. Yo les quería pasar una encuesta acá, pero, permítanme. Antes de que se vayan, déjenme revisar algo acá. Herramientas, hacerse cargo. Yo sé que les quería pasar otra herramienta, pero no me funciona. Algo pasó aquí cuando el momento de conectarme, entonces creo que hasta ahí vamos a quedar. Vamos a ver. Muy bien, entonces muchísimas gracias a todos ustedes. Los que si quieren, me gustaría que los que pudieran activar su cámara la activaran y así nos tomamos una fotografía, una captura de pantalla. Voy a pedir que se las manden ahí al correo, ¿oyeron? Muchas gracias. De nada, no, muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio de tiempo y dedicarlo a ustedes, porque comprendo que es sábado y a veces queremos descansar sábados, pero la verdad es que me alegra bastante poder compartir con ustedes. Muy bien, allá tenemos creo que la mayoría. Muchas gracias, María. Perfecto, por ahí se están conectando más. Ya la veo, Lisa, qué gran gusto. Muy bien, entonces tomamos captura en 3, 2, 1. Gracias. Muchas gracias a todos. Pasen feliz noche. Entonces, ahí les vamos a estar mandando un email con el próximo webinar y con la información. Pasen feliz noche. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Feliz noche. Feliz Feliz noche. Rodrigo. Gracias, Lisa. Muchas gracias. Gamaliel, feliz noche. Cuidado. Igualmente dije, feliz noche. Feliz noche, saludos. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche.